the latest Los últimos ataques, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Irán, parecen indicar que la guerra está escalando de alguna manera. Están atacando más infraestructuras, instalaciones petroleras y energéticas. Hace apenas unos momentos, hemos sabido que una central eléctrica en Kuwait fue alcanzada por un misil iraní. Y hay imágenes de eso. Aquí están las imágenes. Voy a ponerlas. Como se puede ver, la situación está empeorando, por desgracia, debido a los últimos ataques de Estados Unidos. La mayoría de estos ataques se están lanzando desde territorio de Kuwait, Bahrein y Jordania, utilizando las bases que hay allí para atacar a Irán. Y por parte de los iraníes, su interpretación es que si se va a usar Kuwait, todo el territorio kuwaití se convierte en un objetivo para Irán. Así que hoy, Estados Unidos, eran las 3 de la madrugada, hora local iraní, atacó una de las plantas nucleares en la zona occidental de Irán, en la provincia de Juzestán. La planta estaba en construcción, no estaba operativa ni lista todavía. No, seguía en obras, pero Estados Unidos decidió atacarla igualmente. ¿Cuál es el objetivo principal de eso? Nadie lo sabe, porque no estaba en funcionamiento. Pero lo hicieron. Esta estrategia, si asumimos, si intentamos encontrar algún tipo de estrategia en el comportamiento de Estados Unidos en el Golfo Pérsico o cerca del Estrecho de Hormuz, viendo lo que ha pasado hasta ahora, aquí está la ciudad de Bandar Abbas. Si miras la ciudad, al menos 7 puentes fueron alcanzados hace 2 días. Y el objetivo principal, si observas la importancia de Bandar Abbas para el Estrecho de Hormuz, aquí lo ves. El estrecho está aquí, y Bandar Abbas está aquí, que es la base naval. Esta ciudad es muy importante para la base naval, porque se cree que el ejército y la Guardia Revolucionaria la están utilizando como centro para atacar o para gestionar el Estrecho de Hormuz. Esa fue la razón principal por la que empezaron por ahí. Hubo algunos ataques aquí en la parte sur de Irán. Mira, te lo enseño. Vamos a alejar un poco el mapa para ver qué está pasando. Aquí, en todos estos ataques, desde Kuwait y desde Bahrein, se estaban centrando en la parte occidental de Irán. Aquí está Irak. Y esta provincia de aquí, que llaman Juzestán. Espera un momento. Esta provincia, Juzestán, fue atacada desde Kuwait y de alguna manera también desde Bahrein. Estaban utilizando sistemas HIMARS. Estados Unidos publicó imágenes en las que se ve cómo usaban esos HIMARS. Dijeron que la ubicación era desconocida, pero, según la evaluación de los iraníes, los HIMARS se estaban lanzando desde Kuwait para alcanzar los objetivos. Básicamente, si miras los objetivos de los 2 últimos días, verás que se han centrado sobre todo en los que están en la parte occidental de Irán. Esos fueron alcanzados desde Kuwait. Ningún otro país podría estar en esa posición, porque saben de dónde vinieron los ataques, la dirección de los misiles que fueron allí, y golpearon los objetivos en el oeste de Irán. Así que asumen que salieron de Kuwait. Por eso, en los 2 últimos días, han estado atacando prácticamente todas las zonas de Kuwait, sobre todo armas o bases estadounidenses en Kuwait. Han alcanzado los radares y también los lugares de reparación y mantenimiento de armas en Kuwait. Sabes, desactivaron esas zonas que usaban para repostar sus aviones. Atacaron esos objetivos y hace 2 días golpearon también los centros de señal y comunicación en Kuwait. En cuanto a Bahrein, su principal objetivo fueron los misiles y los drones, porque parece que Estados Unidos tiene allí depósitos de misiles y drones. Esos depósitos siguen existiendo, así que fueron alcanzados por misiles y drones iraníes. Básicamente, esto que está ocurriendo es desde partes. Objetivo principal es controlar el Estrecho de Hormuz. Todo gira en torno a reducir el dominio iraní o a disminuir el poder de Irán para controlar el Estrecho de Hormuz.
¿Y qué está pasando con los iraníes? Básicamente, en lo que respecta a Jordania, los últimos ataques allí fueron muy impactantes para mucha gente en Estados Unidos, porque pensaban que Irán no tendría la capacidad de reconocer o identificar lo que estaba ocurriendo en las bases en Jordania, ni de localizar a los soldados estadounidenses en esa zona, porque, según tengo entendido, el objetivo principal era golpear algunos objetivos estratégicos. Pero al final, alcanzaron el objetivo, y allí había tropas estadounidenses, porque estaban utilizando esas instalaciones. Luego, Estados Unidos salió diciendo que este tipo de ataques de precisión provienen de la ayuda que China y Rusia están dando a Irán. Esa es la interpretación por parte de Estados Unidos. Por parte de los iraníes, no he visto ningún informe al respecto. Pero viendo el resultado de ese ataque, al menos 2 soldados murieron. Y hay imágenes de eso. Déjame mostrarte esas imágenes. Uno de los soldados en la base estadounidense grabó el momento en que el misil impacta en el objetivo. Aquí se ve justo el momento en que el misil da en el blanco, y uno de los soldados dentro de la base está grabando. Es increíble lo que está pasando. No entiendo por qué Estados Unidos necesita escalar esta situación. I don't know why does the United States need to escalate this. They know the capabilities of Iranian missiles. Ellos conocen las capacidades de los misiles iraníes. Y la estrategia de Irán ha sido que cuando se trata de los países del Consejo de Cooperación del Golfo o de los estados árabes del Golfo Pérsico, básicamente usan misiles de corto alcance o drones. Pero cuando hablamos de misiles de largo alcance o de alcance medio, o de esos misiles que podríamos llamar más nuevos que tiene Irán, porque antes usaban los misiles antiguos que fabricaron hace unos 20 o 15 años, los emplean cuando no necesitan tanta precisión. En cambio, cuando quieren alcanzar objetivos concretos, como en el ataque a Dimona, si lo recuerdas, golpearon objetivos cerca de la central nuclear de Dimona, en Israel. No se trata solo de la inteligencia. Tampoco se trata solo de los objetivos. Se trata de la precisión del misil. Y por lo que he oído o leído en los medios iraníes, parece que en el caso de Jordania se han utilizado misiles nuevos. Así que dieron en el blanco. Y ahí están las víctimas. 2 muertos, 1 desaparecido, y 14 o 15 fueron enviados a Alemania por el estado en el que se encontraban. Y si miramos el mapa de Irán antes de que empezara la guerra, se ven las bajas estadounidenses alrededor de Irán. ¿Cuál es la estrategia? Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Irán no ataca a Israel? ¿Por qué Irán no hace nada? Porque al fin y al cabo la cuestión es que Israel empezó esta guerra. Israel quería esta guerra. Y Estados Unidos, bueno, convencieron a la administración Trump de que sería una gran victoria para el país y que Donald Trump pasaría a los libros de historia de Estados Unidos. Pero esto es lo que ha ocurrido. La estrategia iraní, hasta ahora, no sé si has oído la última entrevista del ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Tuvo una entrevista justo ayer en la que dijo, estábamos preparados para el estrecho de Hormuz. No fue algo improvisado. Cuando Israel atacó a Irán en junio de 2025, pensaban que Estados Unidos se estaba preparando para eso. En los últimos días de la guerra, Estados Unidos intervino. Atacaron la planta nuclear de Fordow y dijeron, esto se acaba, nos retiramos y tenemos el alto el fuego. Después, Donald Trump anunció el alto el fuego. La percepción y el entendimiento por parte de los iraníes fue que Estados Unidos iba a volver. Y entonces surgía la pregunta, ¿cuáles serían los objetivos de Estados Unidos? ¿Qué iban a hacer? Su interpretación fue que se trataría de asesinatos, porque la forma en que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, lo recordarás, fue precisamente con asesinatos. Asesinaron a varios altos mandos en Irán en junio de 2025. Así que la idea era que Irán empezaba a comprender cuál podría ser la estrategia de Estados Unidos.
¿Recuerdas que después tuvimos las protestas, los disturbios y la presión económica sobre el pueblo iraní? Pues bien, ellos lo prepararon todo. Y luego ves a Estados Unidos atacando a Irán otra vez. ¿Qué se dijo entonces? El ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo, lo sabíamos. Sabíamos que si nos atacaban, lo harían con estos asesinatos selectivos. ¿Y cuál sería la respuesta a eso? Dijo, si intentan atacar al líder supremo de Irán, en el mismo momento en que intenten asesinar al líder supremo, cerraremos el estrecho de Hormuz. Esa era la línea roja en su mente. Nosotros no lo sabíamos. Estábamos hablando de cuál sería el siguiente objetivo de asesinato. Pero la suposición, por parte del gobierno iraní y de quienes tomaban las decisiones, era que esa era la línea roja. Si intentan asesinar o asesinan al líder supremo de Irán, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. Eso significaría el fin del paso libre de petroleros y embarcaciones por el estrecho. Esa es la primera parte. La segunda parte era, ¿cuál sería su principal objetivo? Dijo, el ministro de Exteriores iraní, dijo que el líder supremo de Irán le había dicho una vez que si podemos negociar, debemos hacerlo, porque la guerra es peligrosa y hay que evitarla. Pero si llegamos al punto en que negociar resulte más costoso que ir a la guerra, iremos a la guerra, porque no habría otra opción para nosotros. Así que esa era la posición de los iraníes. Y volviendo a las bases estadounidenses aquí, déjame enseñarte algo. Cuando empezó la guerra, mira todo alrededor de Irán. Y la pregunta, la gran pregunta otra vez, es, ¿por qué Irán no está atacando a Israel? Entonces, ¿cuál es la prioridad de Irán ahora mismo? Parece que por la forma en que están actuando, están atacando, ya ves los objetivos. Y desde que empezó la guerra, se han centrado sobre todo en las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico y alrededor de Irán. Y la guerra, ahora mismo, se está extendiendo a Jordania. Como ves, también hay 2 bases israelí-estadounidenses en Jordania. Y cuando comenzó la guerra, todos esos aviones y cazas fueron retirados, básicamente la mayoría de ellos, de la zona alrededor de Irán y los trasladaron a Jordania e Israel. Uno de los principales problemas que han tenido los israelíes en los últimos 3 días, de lo que más se hablaba, era qué hacer con esos cazas estadounidenses y los aviones cisterna, porque están ocupando espacio. Israel es un país pequeño. No tiene tanta capacidad para albergar todos esos aviones y esos cazas. Así que la opción estaba en Jordania. Estaban utilizando 2 bases enormes allí. Y ahora, con los nuevos ataques y la precisión de los misiles que están usando los iraníes, no sabemos qué tipo de misiles han empleado. No se ha dicho nada al respecto, ni en los medios persas, ni en los medios alternativos. No he podido encontrar ninguna información sobre eso, pero consiguieron alcanzar los objetivos de una forma que hace que Donald Trump, de algún modo, esté echándose atrás. En los últimos 3 días, estaban reduciendo los ataques, o más bien, estaban bajando la intensidad de los ataques contra Irán. Anoche, prácticamente no hubo nada. Después de anunciar que Irán había atacado Jordania, mucha gente pensó que Estados Unidos iba a responder con fuerza esa noche, que iba a golpear muchos objetivos. Pero eso no ocurrió. Fue la noche más débil en cuanto a los ataques estadounidenses contra Irán. Así que por lo que veo, están empezando a entender que si atacas, si intentas aislar la ciudad de Bandar Abbas, por ejemplo, que era uno de los principales objetivos, y no eres capaz de hacerlo, porque cualquiera que conozca la geografía de la zona sabe que da igual que destruyas todos esos puentes, no puedes aislar la ciudad simplemente bombardeando los puentes. Es imposible. La geografía no lo permite. Por eso creo que Estados Unidos no se da cuenta de que se está quedando sin objetivos. El problema ahora mismo es ese. Estados Unidos se está quedando sin objetivos. No conocen la ubicación de esas ciudades subterráneas donde guardan todos esos drones y misiles. Y gran parte del sistema de defensa aérea de Irán también está bajo tierra.
Salen, atacan los objetivos y vuelven a esconderse. No se trata de un lugar fijo al que lleguen, golpeen el objetivo y lo destruyan todo. Por eso ves a Pete Hegseth compartiendo esa foto de la torre marítima, la torre de control del tráfico marítimo, en el sur de Irán, que fue atacada. Golpearon esa torre varias veces y al final la destruyeron. Así que no saben lo que están haciendo para alcanzar los objetivos de Estados Unidos en Irán. Están intentando hacer algo de forma estratégica, pero les está saliendo mal una y otra vez. Por eso vemos su ataque a algunas instalaciones en Juzestán, en la parte occidental de Irán. Desde mi punto de vista, no está ocurriendo nada estratégico dentro de Irán. Pero lo que sí está haciendo Irán es de alguna manera extenderse hacia Jordania. Y en el último ataque, atacaron Siria. Como ves, allí hay una base en Siria que Estados Unidos utilizaba antes. Hubo algunos informes de los iraníes diciendo que podrían golpear a las fuerzas especiales en esa base. Más tarde supimos que quizá Estados Unidos había retirado a las tropas y no había nadie allí. Algunas instalaciones, algunas armas. Puede ser. No lo sabemos. No tenemos ninguna información. No hay ningún informe sobre eso. Pero Jordania es muy importante. Jordania está muy cerca de Israel. Y de alguna manera, la conexión entre los dos es perfecta, entre Israel y Jordania. Y la única forma en que Estados Unidos puede mantener esos F-35, ayer dijeron que los F-16 y los F-35 de Europa, de Alemania y del Reino Unido se están dirigiendo hacia Oriente Medio. Estados Unidos estaba llevando todos esos cazas para intensificar los ataques contra Irán. ¿Y dónde van a colocar esos aviones y esos cazas? ¿Cuál sería ese lugar? ¿Va a ser en Kuwait, en Bahrein, en Omán? Ninguno de ellos es seguro para esos cazas y los aviones cisterna de repostaje. Entonces los van a poner en Jordania y en Israel. Parece que Jordania está, con el paso del tiempo, a medida que Irán lanza más misiles contra Jordania, se ve que Estados Unidos tiene sus dudas sobre desplegar allí sus aviones, sus cazas y sus aviones cisterna. Así que la otra opción sería Israel. ¿Cómo podría eso agravar o complicar la situación para Estados Unidos? Creo que el caso se está volviendo tan tenso, las dos partes están presionando tanto, que si siguen así, habrá una gran escalada. Israel, hace apenas unos momentos, dijo que hay 3 escenarios en los que se uniría a la lucha. Uno es si Irán ataca a Israel. El segundo, si sienten que Irán va a atacarlos. O quizá si deciden atacar preventivamente a Irán. Y la tercera opción sería que Estados Unidos, si Donald Trump se lo pide, se una a la lucha. Esas son las opciones por parte de Israel. Por lo que entiendo, Estados Unidos no quiere que Israel, o mejor dicho, Donald Trump no quiere que Israel, vamos a decirlo así, porque no tiene sentido hablar de Estados Unidos cuando todo gira en torno a Donald Trump. Él lo domina todo, básicamente está al mando. Está decidiendo sobre todo, no solo en Estados Unidos, sino también en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Se ve como esos países estaban en cierto modo descontentos con la situación de esta incursión, pero al mismo tiempo cooperaban con Estados Unidos. Así que el problema ahora para Donald Trump es físico. Tiene que colocar esos cazas y los aviones cisterna en algún sitio. ¿Dónde sería eso? Va a ser en Jordania. Mira, voy a darles. Y estos cazas no pueden volar una y otra vez, porque tienen que, ya sabes, hacerles mantenimiento. Y eso lleva su tiempo. Tienen, no sé, unos 50 minutos de combate y luego quizá 12 horas de mantenimiento, algo así. La operación es enorme por cómo se está llevando a cabo. Así que necesitan un lugar donde dejar esos cazas para el mantenimiento y también los aviones cisterna, porque necesitan muchos de esos. Al menos 14 estuvieron hace poco en el Golfo Pérsico, intentando repostar a los cazas. Cada vez que van al Golfo Pérsico y regresan, tienen que repostar al menos 2 veces.
Y este es el problema, físicamente, para Donald Trump. Dijo que el 99% de los misiles iraníes fueron destruidos, pero no tienen un sistema de defensa aérea, no tienen una marina, no tienen casas ni poder aéreo. Nada. No hay nada. Y como ves, al final Irán está alcanzando algunos objetivos en Jordania. El problema para Donald Trump es que tiene que encajar esas imágenes, tiene que vender esa historia a la gente que le apoya. Si lo destruyeron todo, ¿cómo es posible que Irán haya podido golpear a Jordania de esa manera? ¿Cómo puede ser? Tiene que dar una respuesta. Y por desgracia, repito, por desgracia, la guerra sigue. Se está convirtiendo en algo normal en Irán. Y este es el momento en que se ve que toda la sociedad ya no tiene miedo a la guerra y se está preparando para una guerra larga. Y si miras lo que pasó en Rusia, la guerra empezó y pensaban que iba a durar 6 meses o incluso menos. Pero no, ya van 7. Ahora mismo estamos en una guerra de desgaste entre Rusia y la OTAN. Nos estamos acercando a 5 años de conflicto. Y me da la impresión de que con Irán va a pasar algo parecido. No sé si Estados Unidos va a usar una operación terrestre, pero si eso ocurre, sería una catástrofe para todos. Nadie saldría beneficiado. Y si intentan hacer algo, los iraníes lo tienen claro. Si tratan de actuar en la parte occidental de Irán con ese grupo kurdo, saben cómo responder, saben cómo manejarlo, con 10.000, 12.000, 20.000 hombres. Esas no son cifras grandes para Irán. Pero en el caso de Estados Unidos, la situación es un poco diferente. Si vinieran, usarían la parte occidental de Irán, la frontera con Irak, porque hay mucha actividad en Irak. No oímos mucho desde Irak, porque allí hay actos de resistencia que luchan contra ellos, y además se están enfrentando entre sí, pero apenas se habla de eso. Aún así, Estados Unidos está allí. Podrían hacer algo en la frontera iraní con Irak o en el Golfo Pérsico, pero tendrían que entrar en el Golfo Pérsico. Tendrían que abrir el estrecho de Hormuz antes de invadir Irán. ¿Va a ocurrir eso? Hoy hemos sabido que al menos 4 petroleros intentaron de nuevo atravesar el control iraní sobre el estrecho de Hormuz, pero 2 de ellos fueron alcanzados por misiles iraníes, o quizá por drones. 2 fueron alcanzados, y los otros 2 se vieron obligados a regresar.